Bienvenidos a Hecho en Casa, tesis de antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Un podcast del proyecto Antropoqué. Letristas, poetas, cantantes, atletas, pintores, dentistas, ciudades, familias, doctores, parejas. Mi nombre es Luciana Florencia García Bauer y el título de mi tesis fue Diatomeas y Agricultura, una apuesta metodológica para evaluar la actividad agrícola en la aldea formativa de Palo Blanco, departamento de Tinogasta, Catamarca, defendida en el año 2020 bajo la dirección de Norma Rat. Bienvenida a Hecha en Casa. Comenzamos por preguntarte cuál es el tema de tu tesis, por qué te interesaste y cómo te acercaste a ese tema. Bueno, vamos por el principio. El interés de la tesis, digamos, el objetivo arqueológico, era evaluar la funcionalidad de los núcleos habitacionales a partir de muestras extramuros, es decir, si podíamos comprobar qué tipo de actividad se realizó entre los núcleos habitacionales, es decir, entre los intersticios de cada uno de esos núcleos, para ver si allí existieron o no canales de cultivo. Esta posibilidad surgió porque teníamos evidencia indirecta de esas prácticas, pero no así de manera directa, es decir, no teníamos nada que nos garantice que en esa aldea de Catamarca habían realizado prácticas agrícolas. Esa fue la gran pregunta arqueológica. Para poder responderla, entonces empezamos a dilucidar qué caminos nos permitían de manera indirecta poder responder esa pregunta, y ahí aparecen las diatomeas, que son, digamos, la figura principal de mi tesis, la unidad de análisis, que para quien no las conoce son algas microscópicas que están presentes en todos los cursos de agua, tanto dulces como salados, que son los mejores marcadores biológicos para inferir calidad de agua, es decir, para inferir condiciones de ambiente, tanto presentes como pasadas, y que son microscópicas, es decir, son invisibles al ojo humano, pero que se perciben a través del microscopio, y tienen aproximadamente de 5 a 20 micras, que las micras, para refrescar un poco también, es una unidad, es una milésima de un milímetro. O sea, estamos hablando de algo realmente muy, muy chiquitito que no dimensionamos hasta que lo vemos en el microscopio. Entonces, a partir de estas algas unicelulares, lo que queríamos ver es primero hacer un marco de referencia. Cuando hablamos de marco de referencia, hablamos de qué manera nosotros podemos tener una muestra comparativa, es decir, bueno, sabemos que esto se comporta de esta manera en la actualidad, ¿no? Entonces miramos cómo era la presencia de esas algas en muestras de agua actuales, de donde nosotros creíamos que habían traído los canales, es decir, de donde habían hecho esas canalizaciones para poder llevar agua a los riegos entre las casas. Pensemos que para tener el cuidado de una planta, a veces en zonas tan áridas no alcanza contar con el recurso lluvia, sino que tenés que implementar algún tipo de arreglo que te permita garantizar el riego permanente. Entonces, algún tipo de canalización debían haber ejecutado. Entonces, a partir de esa comparación, nosotros íbamos a establecer, digamos, una posibilidad de filiación. Y es decir, bueno, no tenemos la evidencia en superficie de los canales, pero sí la evidencia indirecta que nos da el análisis de los sedimentos. Bien, Luciana, te preguntamos entonces, ya mencionaste un poco la pregunta vertebradora de tu tesis. ¿Cómo fue el proceso de construcción de esa pregunta? Si nos puedes contar. Perfecto, bueno, la pregunta era, digamos, ver que teníamos muestras de sedimento, ver que sabíamos o sospechábamos que esas prácticas se habían realizado, pero no teníamos manera de comprobarla. Entonces, bueno, ¿a través de qué mecanismo nosotros podemos confirmar esta hipótesis que tenemos, ¿no? Que pasa mucho en la arqueología. Se estudia mucho los procesos postdepositacionales, es decir, qué sucede después de que un sitio arqueológico fue usado, ¿no?
qué eventos, tanto naturales como antrópicos, alteran ese registro que a mí no me permiten inferir de manera directa las prácticas, pero que de ninguna manera significa que no hayan existido, sino que en la actualidad no podemos y no tenemos las herramientas para comprobar de una manera directa como se suele trabajar en arqueología. Entonces era por ahí usar un poco más la imaginación y tratar de ver qué otras herramientas traídas de las ciencias exactas y de las ciencias de la Tierra, particularmente como la geología, como la biología, me permitían a mí como arqueóloga poder responder ese interés. Piensen que las técnicas que se aplicaron en mi tesis no fueron pensadas para ser usadas en arqueología. Persiguen otros fines, como por ejemplo evaluar la calidad de agua, si es potable, si hay, no sé, algún alga que contamina, si hay algún parámetro anormal, como, no sé, un pH alto, alcalinidad, que mucho no tiene que ver en sí mismo con la arqueología, pero sí acompaña, digamos, a las interpretaciones. ¿Y cómo fue, vos hablás de esto interdisciplinar, vos tenías un interés ya por esto, así más marcado hacia otras ciencias, otras ramas? ¿Cómo te acercaste? ¿Desde cómo te acercás a tu directora? Buena pregunta. En realidad a mí me pasa que, bueno, esto es una confidencia, me aburre un poco las materialidades, es decir, estudiar una sola cosa y quedarme con una cosa y mirarla y decir esto tiene un filo o esto es así, asá, entonces esto. Entonces, esta posibilidad de ver algo donde no había nada me despertaba curiosidad, y también la cuestión de poder aprender otras herramientas u otras técnicas que nosotras no vemos en la carrera, también me incentivaba por el hecho de esto, bueno, de desconozco la potencialidad que puede llegar a tener la materialidad en sí misma. Entonces, al ampliar quizás el acercamiento con otras herramientas, también enriquece lo que nosotros podemos preguntarle a ese material, ¿no? ¿Qué está pasando con esto que yo lo veía de determinada manera y ahora conozco otros parámetros y sé que quizás esa respuesta cambie, pero no por lo que yo creía, sino por otros factores que no estoy teniendo en cuenta? Es decir, me amplía la mirada de interpretación y eso me interesa muchísimo porque creo que va un paso más allá de una simple interpretación funcional, que es lo que yo veía en la arqueología, ¿no? Que era todo demasiado lineal, que no había nada nuevo por descubrir porque se repetían, digamos, como manuales de qué hacer cuando encontrábamos un material arqueológico y qué podíamos decir de eso. ¿Cómo fue el proceso del trabajo de campo? ¿Cuánto tiempo te llevó? Y después también, ¿cuánto tiempo fue lo que te llevó, digamos, al proceso de escritura de tu tesis? Bueno, las muestras de sedimento las tuvo el equipo, las venía recolectando, digamos, de un montón de campañas, como de 10 años que habían quedado ahí en el laboratorio y que nunca sabíamos cuál era el objetivo, qué podíamos hacer con eso. Pero sí, el equipo de Normal contaba ya con experiencia en el trabajo de diatomeas porque junto con Débora Klickman habían ya, digamos, experimentados con estos microorganismos y también hecho algunos trabajos y algunas comparaciones para otro lugar que no había sido nuestro, digamos, justo no era para la aldea que yo trabajé, sino para otros lugares de Catamarca, o sea que había una cierta experiencia en el equipo y dijeron, bueno, quizás acá podemos pensar algo y ver qué tan viable es esta metodología con esta pregunta y si podemos realizar alguna conjetura. Y en cuanto yo decido agarrar esas muestras de sedimento y ver qué empieza a aparecer, tengo que también contactarme con alguien que cuente con el equipamiento para poder ver estas algas, ¿no? Porque una cosa es decirlo, pero después conseguir esos microscopios y todo el instrumental que se necesita, la verdad que no es sencillo. Y también lo tenés que hacer acompañado de gente que lo hace, digamos que tiene la metodología de trabajo para también que te enseñe. Y ese proceso que yo lo llevé a cabo en 2 laboratorios, primero empecé en la Facultad de Ciencias Exactas y después lo continué y lo terminé en el INEDES, que es un laboratorio de ecología en Luján, me llevó aproximadamente 2 años y medio. ¿Qué desafíos presentó esto de usar
otras herramientas que no usan en la arqueología generalmente, como los microscopios y demás. Vos dijiste algo en una reunión anterior que tuvimos, que es como acceder a lo invisible. Desde la arqueología acceder a eso que no vemos a simple vista para poder inferir cosas acerca de ese pasado, de esas personas que vivían ahí. ¿Qué desafíos tuvo aprender a usar de cero un microscopio, por ejemplo? Es bastante frustrante al principio, porque sentís que no vas a poder, que no estás capacitado para eso, que por algo elegiste otra carrera y todo lo que uno pensaría cuando se presenta con algo exacto, ¿no? ¿Qué hago acá? Pero después, por suerte, el equipo que a mí me abrió las puertas y que entendió y me acompañó fue amoroso y tuvieron la paciencia necesaria para explicarme desde cero, que también eso también lleva mucho tiempo, porque yo no era una estudiante de biología, yo era una estudiante de antropología. Entonces eso implicó que yo tenga que cursar materias, que tenga que cursar materias introductorias básicas de biología, también que estudie sedimentología en exactas, para poder también entender qué era lo que me querían explicar, ¿no? Porque ellos estaban ya en un nivel que a ese tipo de tareas lo realizan con gente que ya tiene cierta experiencia, y yo venía totalmente de cero y ya quería resultados. Entonces, el ya querer resultados te hace retroceder un par de pasos y también, enfrentarte al desafío de aprender algo nuevo con todo lo complejo que es, pero también lo gratificante, porque cada nuevo aprendizaje era reconfortante. Entonces, el ir adquiriendo de a poco las herramientas, eso creo que fue lo más valioso y lo que más rescato de hablar con otros, y que a la vez esos mismos otros se enteren de lo que ellos mismos pueden llegar a hacer y cómo pueden colaborar con otros. Porque esto de esta cuestión de estas preguntas jamás se les había ocurrido que desde la antropología y la arqueología podíamos llegar a acercarnos a estas disciplinas y de esa manera también. Entonces, está bueno porque es un aprendizaje personal enorme, todo tu trabajo. Y un poco por ahí en esta línea, si bien vos en la tesis decís que la hipótesis principal que tenían no llegó a ser demostrada, ¿cuál sentís que fue el aporte en lo personal y como investigación, además? En lo personal es un poco también una prueba de autosuperación, de confianza en uno mismo, de creer que uno puede, de no dejarse, digamos, apabullar por el contexto o que los resultados no son positivos, porque yo inmediatamente que empecé a mirar las muestras de diatomeas vi que mi hipótesis se iba, digamos, a ir por la borda, pero cuando eso ya sucedía dije, bueno, pero yo ya hice todo el proceso metodológico para llegar a esto, ¿qué puedo sacar de esto? Entonces eso me llevó a reunirme con mi director y decir, bueno, tenemos estas muestras que también contamos con otros datos que no hemos tenido en cuenta, como por ejemplo los análisis granulométricos, los análisis de las calidades de aguas, de la hidrografía, que tampoco habían sido analizados por nadie. Entonces lo que hice fue una integración, luego de terminar con las diatomeas, integré datos de otras variables. Y esos datos a mí me llevaron a ver que había una ausencia, digamos, de marcadores, no solo de esta alga, pero sino de marcadores ambientales en general. Entonces ahí me empecé a preguntar si no había otros factores ambientales que estaban jugando en mi registro y que la zona estaba teniendo una particularidad ambiental que no se había considerado previamente. Entonces eso lo convirtió en un registro ambiental único para la región que todavía no se había trabajado, en el sentido de tener unos parámetros anómalos en un montón de proxies, los que se llama proxies, que son las medidas analíticas. Ese vacío yo me lo puse a correlacionar con eventos eruptivos, con procesos de aridización que ya estaban datados y decir, bueno, acá tenemos una evidencia ambiental que se está marcando y que existe y que la pudimos comprobar, que nunca nadie hasta el momento se había puesto a trabajar sobre eso. En ese sentido, me parece que es una parte valiosísima, más allá de no responder la pregunta inicial sobre si existe la agricultura o no, sino decir, bueno, evidentemente puede que no me responda, pero no por una cuestión de no existencia, sino porque hay factores ambientales que me están jugando en mi registro arqueológico y que esto me va a servir también para un montón de otras materialidades. ¿Qué fue, lo que más te gustó de hacer tu tesis? Creo que lo que más me gustó fue el desafío
y el encuentro con otros. Yo, por ejemplo, además de esto, de cursar en la UNLU, que no tenía nada que ver con filosofía y letras, también aprendí a sacar muestras biológicas de lagunas, me llevaron a muestrear, cosas que vos decís, no tiene nada que ver con lo que voy a hacer, pero me sirve, me va a servir. Y de hecho sí, me sirvió y todavía rescato ese aprendizaje, así que eso, el aprendizaje y el desafío también. ¿Y qué fue lo que menos te gustó? Aunque, bueno, estuviste diciendo algunas cosas, pero siempre todos dicen algo distinto. Lo que menos me gustó quizás es el sentirme sola, la soledad del proceso tanto de mi parte de escritura como también de análisis, porque era una inquietud mía que si bien mi directora me acompañaba, el ir al laboratorio, el intentar generar, digamos, algo, un poco de claridad, toda esta nube de cosas que me era totalmente ajena, la verdad que me llevaba mucho a la soledad. Entonces, eso es sentirte sola en un ambiente desconocido, creo que eso fue lo que menos disfruté. Y si tuvieras que definir tu tesis o describirla en una palabra, ¿qué palabra elegirías? Y yo le diría como ciencia, para mí es el ejemplo de ciencia. Literal tiene todos los prototipos, tiene el microscopio, todo. Cuando uno piensa en ciencia, ¿qué dice? Bueno, es esto, ¿no? Bueno, creo que la cuestión de esto de tener una pregunta, de abrir los mecanismos, de todo eso, siento que puse muy en práctica lo que se llama el método científico, ¿no? Entonces, la prueba, el error, el volver a preguntar, entonces... Yo no me acuerdo mucho de eso, pero lo veo como algo metodológico que me gustó mucho. Y si tuvieses que recomendarle a alguien que está interesado en el tema o en tu tesis una canción, un libro, una película, documental, ¿qué recomendarías? Para pensar esto me parece que es interesante, no sé, La Sirenita, por ejemplo, que te muestra el universo que hay debajo del agua. Es fantástico porque te ayuda a ilustrar un poco qué es lo que se busca con la tesis. Y para las personas que quizás estén más en lo nuestro, más familiarizados con la antropología, a mí me ayudó mucho Tiestos Dispersos, que es el libro que cito al inicio, que es de Rex González, que habla de una cuestión de esto, del interés de las preguntas en la disciplina y que no importa tanto los resultados, sino cómo vamos mejorando en el proceso y cómo vamos mejorando en la formulación de preguntas para ir acercándonos más al saber. Entonces, ese libro para mí me acompañó toda la tesis, me motivó, y también fue un libro que leyó el que fue mi mentor dentro de la biología, que si bien no figuró como codirector, me acompañó en todo el aprendizaje, que fue ese libro el que lo hizo conocer la arqueología, él siendo otra disciplina. Así que me pareció un lindo nexo. Hecho en Casa es un podcast realizado por el proyecto Antropoqué con el apoyo del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Antropoqué está formado por docentes, graduados y estudiantes de la carrera, quienes llevamos adelante un curso de antropología para jóvenes y diferentes propuestas que buscan dar a conocer las ciencias antropológicas a diversos públicos. Letristas